identificar y de conocer lo que fueron las condiciones nuevas desde el punto de vista de la evolución geológica. Esta era ocupa 65 millones de años y es muy importante porque nos permite hacer una reconstrucción de todas las últimas orogenias que existieron en la Tierra. De tal manera que el tiempo, o sea, la era cenozoica se divide en dos periodos. El periodo paleógeno, no confundir con paleoceno, paleógeno, que va desde lo que es el paleoceno, el eoceno y el oligoceno, y luego lo que es precisamente el periodo neógeno, que corresponde a la parte del mioceno, del plioceno, porque el pleistoceno se considera como el periodo cuaternario. Esto es muy importante desde el punto de vista de lo que corresponde a la evolución orgánica, porque se inicia, recuerden ustedes, con la caída precisamente de un meteorito que originó una enorme cantidad de cambios desde el punto de vista de la paleontología, es decir, la extinción de grandes grupos de organismos. De tal manera que los pocos que quedaron, ¿sí?, que sobrevivieron a esta hecatombe, pues tuvieron que evolucionar rápidamente para dar origen a una enorme variabilidad de organismos que viven en nuestros días. Los más importantes de estos organismos son precisamente los mamíferos, por eso se le llama la era de los mamíferos. Y estos mamíferos entonces están relacionados con procesos evolutivos muy rápidos, por lo que acabo de citar hace un momento, por las orogenias. Las orogenias originaron entonces toda una serie de conexiones entre los antiguos continentes, y esto originó entonces también la transferencia de condiciones genéticas a través de los organismos, y esto tuvo un gran éxito, puesto que se trata precisamente de la era más reciente, que está muy bien poblada, por así decirlo, desde el punto de vista de organismos tanto animales como vegetales. Uno de los grandes eventos que se efectúan precisamente en lo que corresponde al inicio de la era cenozoica fue la evolución de las aves. Y recuerden ustedes que se sabe ahora en nuestros días que las aves son descendientes de los organismos, de los reptiles más famosos de la era mesozoica, que fueron los dinosaurios. Estos organismos entonces ahora dan origen primero a lo que fueron las grandes aves corredoras, organismos que fueron enormes, que algunos que fueron eminentemente herbívoros, pero muchos de ellos fueron eminentemente carnívoros, de esos organismos. Ven ustedes, algunas alcanzan más de 2 metros de altura, y se desarrollan sobre todo en condiciones de los grandes pastizales, en las grandes zonas planas de los continentes. Esos organismos entonces van a competir, por así decirlo, en cuanto a importancia, con lo que fueron las primeras aves de gran envergadura, correspondientes a la parte del Cenozoico, de la era cenozoica. Algunos de estos organismos tenían muy clara también sus condiciones de evolución de los mamíferos o reptiles, puesto que se trata de aves con picos, ¿cierto?, pero con evidencias muy claras también de dientes que vemos aquí. Algunas de ellas alcanzaron metros de envergadura, de tal manera que fueron organismos sumamente fueron enormes, por así decirlo. Miren, por ejemplo, aquí que se llama Pelagornis sandersi, ¿sí?, es el ave más grande que ha existido. Vemos aquí. Sí, aquí comparado con organismos también del mismo tipo, pero que correspondían a tamaños, por así decirlo, normales. En ese tiempo entonces se desarrollan organismos muy grandes de origen, de hábitos marinos, como vemos aquí. ¿Sí? El pico, por ejemplo, de esta ave, ¿sí?, tenía, si se fijan ustedes, pseudodientes o dientes, indicando su origen precisamente del tipo de los vertebrados, principalmente de los reptiles o mamíferos que vemos aquí. Tenía una envergadura de 7 metros de envergadura, es decir, entre las extremidades de
las alas, y se calcula que pesó 45 kilos aproximadamente, ¿sí? y se habitó, mejor dicho, el tiempo del Mioceno, es decir, hace 25 millones de años. El periodo paleógeno, pues entonces, que constituye el Paleoceno, el Mioceno, el Oligoceno y el Eoceno, ocupa 42 millones de años. Y uno de los datos más importantes que se presenta desde el punto de vista tectónico es la colisión de la India contra Asia, para dar origen a lo que conocemos en nuestros días como precisamente las montañas Himalayas, ¿de acuerdo? Hubo algunos cambios desde el punto de vista climático, de tal manera que viene el enfriamiento de lo que son las regiones polares, que ya antes estaban frías, pero ahora se vuelven realmente gélidas, por así decirlo. Sí. El desplazamiento de la India que vimos aquí de la India hacia Asia, precisamente trajo consigo que ese desplazamiento se llevara rápidamente y que fuera abandonando, por así decirlo, pedazos en su trayectoria. Vean ustedes aquí en el mapa, precisamente aquí está la India. Recuerden que se encontraba unida en la parte de África, aquí donde se encuentra Madagascar, en esta zona, y de aquí fue pues, avanzando hacia el norte y fue dejando pedazos, por así decirlo, en su desplazamiento. Esos pedazos corresponden a lo que se han llamado microcontinentes, que se han quedado entonces como evidencia de ese desplazamiento de la India hacia el noroeste. Bueno, ese desplazamiento entonces, sí, recuerden ustedes, se inicia hace aproximadamente 75 millones de años cuando comienza la separación de la India de la parte de África en estas condiciones. Pero ya su desplazamiento bien definido se conoce a partir de los 55 millones de años en esta parte. Y fue avanzando de manera continua hacia el norte, pero como les decía, fue abandonando algunas partes que corresponden ahora con eso que se llaman microcontinentes, ¿de acuerdo? Y llegó entonces hace 10 millones de años a lo que sería el borde de la parte de la placa euroasiática que vemos aquí. Y en 10 millones de años se ha incrustado esta distancia que ven ustedes aquí, ¿sí? Y se sigue incrustando, si recuerdan, nuestros días. De tal manera que entre todo esto, la zona más activa sísmicamente de la Tierra es esta parte correspondiente a lo que es la parte del sur de Asia, en esta zona. Y eso se debe a que corresponde precisamente esa sismicidad al impacto de la parte de la India contra la parte correspondiente al continente de Asia, en esta zona, y su incrustación continua en estas zonas hacia las partes. De tal manera que esa incrustación, si ustedes recuerdan, dejó consigo aún en esta zona que vemos aquí lo que sería un proceso de obducción. ¿Cómo? Obducción. El proceso de obducción, si recuerdan su geotectónica y bueno, la tectónica de placas, representa un tiempo en el cual el piso oceánico se ha trepado, por así decirlo, sobre el continente que en condiciones normales es de subducción. En este caso entonces es de obducción. Como consecuencia entonces aflora el piso oceánico arriba del continente, en esta zona. Como sucede actualmente, si ustedes recuerdan, aquí precisamente, en donde está el ejemplo más claro de obducción, en esta parte, lo que es la parte de Omán, en el norte de la península arábiga, y en donde se tiene una extensión enorme cubierta precisamente por piso oceánico. Eso es lo que se llama obducción, ese proceso, ¿de acuerdo? Pues esto, aquí se encuentra precisamente esta zona de obducción en esta parte de la parte marginal de lo que es el contacto entre los Himalayas y la parte de la India. Este proceso entonces dio origen a las montañas Himalayas, que alcanzan en el monte Everest 8.888 metros de altitud,
y también lo que es el levantamiento de lo que se conoce como la llanura tibetana, la parte del Tíbet, en esa zona. El proceso de incrustación, dijimos, se presenta hace 10 millones de años, cuando llega la India a esta posición, y desde entonces sigue todavía empujando, de tal manera que se ha ido incrustando. Y no únicamente se trata de una incrustación, sino más bien de la incrustación debido a la separación de un bloque de Asia, que fue este que vemos aquí, y dio origen a eso que estamos viendo en estas condiciones, en esta parte. Lógicamente, este proceso de compresión ha originado que esta sea precisamente la zona de las fallas más largas que existen, de mayor longitud. La falla de Altindag, que es la falla de mayor cantidad de kilómetros que se encuentran desde lo que es el borde occidental de los Himalayas, que vemos aquí, hasta esta parte que vemos llega hasta la parte del mar Pacífico, en esas condiciones. ¿Puedes repetir el nombre de la falla? Altindag. Es Al-A-L y lo Ting-Tag. Altindag. Sí. Esa falla entonces es una falla enorme, que cuando se tiene precisamente condiciones sísmicas, se transmiten esas vibraciones a lo largo de toda lo que es la falla que vemos aquí. Y no únicamente esas vibraciones, sino que se trata precisamente de movimientos de gran vibración de energía, ¿sí? Los chinos, precisamente, es corresponde para la parte de China, los chinos han entonces, gracias a esta sismicidad, fueron los inventores de los sismógrafos, precisamente, porque han tenido problemas durante toda su historia, precisamente en esta parte. De tal manera que de los sismos de mayor intensidad que se han registrado, ¿sí? Se tiene uno precisamente de esta falla Altindag, en donde murieron más de 800,000 personas en un solo sismo, ¿sí? Como consecuencia de esto, originó que los faraones, precisamente los gobernantes de China, pues hicieran lo posible por determinar el origen de los sismos y la dirección de llegada de las ondas, y por eso son los inventores precisamente de los sismógrafos. Y también son los inventores precisamente de la predisposición de la gente a la determinación más bien al registro de los diferentes procesos que se originan antes, durante y después de los sismos, como utilizando precisamente la enorme población que tiene China. ¿Sí? Recuerden que China tiene actualmente más de 1.200 millones de habitantes. De tal manera que aunque se trata de un territorio enorme, pues hay una concentración muy grande de personas por kilómetro cuadrado. Y una cosa importante es que hay puntos de control sísmico en diferentes regiones de China. Y esos puntos son precisamente lugares en donde se concentra la información que se obtiene principalmente de la gente que vive en esas regiones, y que están todos los días mandando señales, o mejor dicho, informando de condiciones anómalas que se están efectuando en esas regiones. Principalmente, uno de los datos importantes que registran es el comportamiento de organismos de tipo de hábitos cercanos a las zonas donde vive la gente, ¿sí? Por ejemplo, cómo se comportan los peces, cómo se comportan las palomas, cómo se comportan las serpientes, cómo se comportan todos los organismos que viven en una determinada región. Y van registrando eso. Y ahora, precisamente con los procesos de cómputo, pues tienen la gran ventaja de que este registro se hace muy rápidamente, y los resultados que se obtienen también de advertir a la gente que tenga cuidado cuando haga un sismo, pues entonces les ha dado muy buenos resultados, ¿de acuerdo? De esta manera que utilizan, como les digo, la respuesta de los perros, la respuesta de las cucarachas,
una cosa muy interesante, y eso se sabe aquí en México porque así sucede, que antes de un sismo, ¿sí? Unos cuantos minutos antes de un sismo, ¿sí? Ya no se encuentra ninguna cucaracha en la cocina de las casas. Se esconden, detectan precisamente las vibraciones. ¿Sí? Igual que en Oaxaca, por ejemplo, se ha detectado que las palomas en los medios urbanos, antes del sismo, empiezan a volar en parvadas, en grandes parvadas, bueno, todas comienzan a volar, ¿sí? Y se van a posar hasta que terminen precisamente de llegar las condiciones de sismicidad. Entonces, los chinos esto lo tienen muy bien manejado y entonces les permite advertir de esas situaciones que se presentan debido a este lugar en donde les correspondió vivir a todos estos chinos. Desde el punto de vista de la paleografía, entonces dijimos que vamos a tener una gran cantidad de zonas sísmicas. ¿Por qué? Porque se tienen precisamente una gran cantidad de zonas de subducción que se originaron, recuerden ustedes, desde la parte del Mesozoico, lo que correspondería a lo que es el cinturón volcánico del Pacífico, y sobre todo lo que corresponde al desplazamiento de África hacia el norte, hacia el nordeste. ¿Recuerdan? Este fenómeno se da precisamente en la parte del Cretácico, cuando se comienza a separar África de aquí, en esta parte, y que dijimos que dio origen precisamente a que comenzara la formación del Océano Atlántico del Sur, en esta parte. Pero el movimiento de África hacia el norte sigue todavía en nuestros días, de tal manera que todavía la zona sísmica importante que vemos aquí, en la zona de subducción, pues se encuentra en gran parte de lo que es la parte de Europa, la parte precisamente de la parte de Irán, Irak, toda esta zona, la parte de la zona de subducción en lo que es el Golfo Pérsico, la parte persa. Esto se debe precisamente a que la placa de África sigue empujando, se está metiendo todavía por debajo de esta zona. Y por eso se tiene el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo representa precisamente esas condiciones de alta peligrosidad por el efecto de compresión de ese movimiento. ¿Sí? El rift que está en esta parte de África, ¿hace cuánto es? Aquí. Ajá. El rift es una zona de separación. No, bueno, el rift continental, el que va aquí. así. Bueno, ¿hace cuánto se esto tiene, comienza creo que en el Oligoceno, gracias a la triple unión que está aquí. Aquí está el punto caliente. El punto caliente, aquí se encuentra el Mar Rojo, aquí se encuentra el Golfo de Adén y aquí lo que es la tercera rama de la triple unión corresponde al rift del este de África, se llama, que está, no sé si vieron ya los videos. Vean, entren en YouTube, ¿sí? Entren en YouTube y pónganle ahí precisamente separación del este de África, y se van a quedar sorprendidos cuando vean la separación ya de los bloques. Ya se están separando en este momento, pues desde hace unos cuantos días comenzaron a separarse los dos bloques y se ve la fosa o el rift perfectamente. Entonces consideran que en unos cuantos años posiblemente comience ya la separación de los dos fragmentos. Entonces corresponde a ese fenómeno que está citando. Este es el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el rift del este de África. ¿Cómo? En el Oligoceno es cuando se tiene precisamente la parte bien más definida de la separación de la península arábiga. Es el origen precisamente. Y sobre todo para que se haya podido separar la península arábiga, pues que actualmente está en una parte marina, vemos aquí, tuvo que desplazarse la península hacia dónde, en esta dirección, ¿de acuerdo? ¿Y qué originó eso?
originó precisamente lo que citamos hace rato. Para poder separar esto de aquí, tuvo que comenzar la zona de subducción. ¿De acuerdo? Esto nos muestra por qué existe esta zona de subducción aquí. ¿Por qué? Porque África se sigue moviendo hacia el noreste, en esta dirección. Y aquí el desplazamiento fue mucho más rápido en esta zona. ¿Por qué? Porque aquí hubo además un movimiento no únicamente de África hacia el noreste, sino el movimiento del bloque de Arabia, de la Arabia en esta dirección, hacia el noreste. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde se encuentra precisamente la zona de Omán, donde les dije hace rato que existe evidencia de una abducción. ¿De acuerdo? En esta parte. Se pueden ver las diferentes capas correspondientes a lo que es el piso oceánico. Literalmente está tomando la misma ruta que India, ¿no? ¿Cómo? Está tomando la misma ruta que tomó la parte de India, ¿no? El desplazamiento. Va a llegar. Pero la India, en esa parte, no, lo que hacemos es esa parte, aquí está el desplazamiento, mira. Aquí en esta, sí, efectivamente es una dirección muy parecida. Entonces, esta zona que vemos aquí, lo que fue la parte del mar de Tetis, lo que es la parte del Mediterráneo en esta zona, el Golfo Pérsico, es una zona de gran actividad sísmica en esta zona, en esta parte. Y la que origina pues, las condiciones de subducción y vulcanismo que existe todavía en Europa. El monte Etna, que hace erupción casi cada año aquí en la parte de Italia, pues es el producto de esa subducción en esa zona. Bueno, pues estas condiciones entonces de desplazamiento originaron también que el mar precisamente el Pantalásico, en la parte externa aquí, haya utilizado esa zona de unión para poder ir avanzando hacia la parte occidental. Ya lo había comenzado a hacer, ¿se acuerdan? Ya lo había hecho en su sueño. Bueno, pues ahora sigue todavía este proceso de flujo del mar en estas direcciones. Otra zona importante es precisamente la formación, recuerden, del Océano Atlántico del norte, en esta dirección, que sería la separación de Groenlandia, tanto de América del Norte como de Europa, está muy bien marcada en estas condiciones. Otra zona de separación corresponde al inicio de lo que sería la parte de Australia y la parte de la Antártica, en esta parte. Este retraso, por así decirlo, en cuanto a separación de la Antártica de Australia, o Australia de la Antártica, trajo consigo precisamente un gran retardo en la evolución de los organismos que viven en Australia. ¿Cuáles son los organismos más típicos de Australia? El cocodrilo, pues no. No. Las arañas. No. Canguros. ¿Canguros? Los canguros, ¿Cuáles? los koalas. ¿O no? Marsupiales. Todos estos son marsupiales, precisamente. Son organismos entonces que tienen hábitos de reproducción que son muy antiguos en comparación con todo el resto de los mamíferos a nivel mundial. ¿Sí? Es decir, condiciones frías que permitieron que Australia estuviera unida a la Antártica en condiciones del sur, originó que esta evolución se hiciera muy lenta, de tal manera que mientras todos los mamíferos en los demás continentes tuvieron una evolución de tipo de los mamíferos más evolucionados en esta parte, esto no se dio en la parte de Australia. Los mamíferos evolucionados que hay aquí son emigrados principalmente, pero los marsupiales son los auténticos que tenemos aquí en esta parte. Esto es un ejemplo muy claro de lo que son las consecuencias de lo que corresponde a la sismicidad mundial, a lo que corresponde a la deriva continental
¿Sí? ¿Por qué? Porque esos choques, esos cambios que se originan cuando chocan dos continentes, hacen que cambien también las condiciones climáticas. Y como consecuencia de esto se hace repercutir en lo que son las plantas y los animales que habitan en esas condiciones continentales. Pues, Pero también, lógicamente, se pierden condiciones marinas, y esto ya lo vimos en el Paleozoico. por ejemplo, el ornitorrinco también podría contar. El ornitorrinco, pues, es que se vive aquí. Por eso, pero podría contarse como un proceso de retraso, de retraso, ¿no? retraso Evolución. evolutivo. ¿Sí? Mientras que en los demás continentes, los marsupiales son organismos casi en extinción. En México tenemos el tlapache, por ejemplo. Pues ese organismo es precisamente marsupial, y se supone que los marsupiales pues, aparecieron por primera vez en Norteamérica. ¿Sí? Y fueron entonces, con base en estos choques que hemos visto, fueron migrando hasta llegar a Australia. Pero ya cuando llegaron a Australia, llegaron a un lugar que desde el punto de vista climático no fue favorable. A partir del Eoceno, entonces comienza a separarse a Antártica de Australia, y se tienen entonces condiciones ya más favorables para esa evolución. ¿De acuerdo? Entonces son datos que son importantes desde el punto de vista de lo que corresponde a la tectónica y su influencia paleoclimática. En el caso de Norteamérica, entonces, esta parte, ¿sí?, está relacionada con lo que es la formación de lo que fue el paso del Atlántico en esa parte hacia la parte correspondiente al Pacífico, en esta dirección, y la falta de entrada entonces de agua a lo que es ahora el Golfo de México. Y recuerden que en la parte terminal del Cretácico, el Golfo de México se convierte en un ambiente completamente eocínico. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber circulación del agua como ahora, ¿sí?, entonces el agua fue perdiendo el oxígeno, y fue entonces originando condiciones cada vez de mayor hecatombe de organismos en los medios acuáticos. Y eso originó entonces condiciones de formación de las principales formaciones que se consideran generadoras de petróleo en lo que es el Golfo de México, en esta zona. ¿De acuerdo? La formación de mayor extensión de este tipo fue la formación Pimienta, ¿se recuerdan? ¿Cómo? La formación Pimienta, la formación generadora del petróleo de México, precisamente en esas partes. Sí. Pero eso fue debido a esa separación de América del Sur de la parte del norte, y como consecuencia entonces ya el océano Atlántico fue pasando directamente de esta parte aquí, sin pasar por el Golfo de México como lo había hecho durante el Jurásico. Esto se manifiesta entonces aquí para el Oligoceno, en lo que corresponde a la zona de subducción. Esta parte que tenemos aquí, esta zona de subducción entonces es muy importante porque permitió que se llevara a cabo la formación de lo que corresponde a la gran cordillera de los Andes en esta zona, y ya desde antes, ¿se acuerdan del Mesozoico? La formación de la parte correspondiente a las rocallosas como zona de subducción en esa parte, con lo que corresponde a las rocas compresivas, y también lo que sería la formación de los grandes procesos volcánicos que se manifiestan en la parte occidental de Norteamérica y marcadamente en lo que es la parte del sur. Esto continúa hasta nuestros días porque el océano Atlántico se está haciendo cada vez más y más amplio, y para esto entonces tiene que haber una subducción. Esa subducción origina estas condiciones tectónicas que acabo de citar en estas condiciones. Otra cosa muy importante, como ya cité anteriormente, fue el movimiento de la parte correspondiente a África hacia el norte, en esta dirección.
Y aquí ven ustedes lo que dibujé hace rato, lo que corresponde al origen de lo que es el Mar Rojo, la parte correspondiente al Golfo de Adén y la parte de lo que es el este de África, que está creciendo en estos días, en esta parte de este movimiento entonces trajo consigo toda esa zona de plegamiento en la parte de Asia, y la parte correspondiente también al norte de la India, que vemos aquí ya a punto de chocar en esa zona, en esa parte. El mar de Tetis entonces va a quedar interrumpido en estas condiciones que vemos aquí, cuando chocan los dos continentes. Y entonces habrá paso por la parte del sur, en esta dirección, utilizando el nacimiento del mar Mediterráneo, en esas condiciones. Aquí se tienen entonces lo que son los Alpes, recuerdan, en esa parte de aquí. Se tiene la parte correspondiente a los montes, los Cárpatos, en esa zona, en la parte del centro, los montes Sagros, más a la parte de Asia, en esas condiciones, y aquí los Himalayas, en esa zona de contacto, en la zona de choque. Entonces hubo más bien toda una serie de condiciones de transformación tectónica que originaron cambios climáticos muy notables conforme la geografía moderna se fue reconstruyendo. Entonces aquí están las orogenias, la orogenia alpina que vemos aquí están, los Alpes están aquí, en esta parte del centro, en la parte de lo que es el norte de Francia, la parte de lo que corresponde a Hungría, en esa parte, también la parte de Alemania, corresponde a la parte de los Alpes. Los Pirineos, aquí en esta parte, se forma el plegamiento correspondiente al desplazamiento de la península arábiga hacia el norte, en esa zona. Se forman los Pirineos, los Himalayas, que vemos aquí precisamente, el cierre del mar de Tetis, que acabo de citar, en estas condiciones, y el origen del Mediterráneo, que corresponde a esta zona baja, que es una zona marina, que separa todavía la parte del norte de África con la parte del sur de la parte de Eurasia, en esta zona. ¿Tienen preguntas? Bueno, aquí ya está más separado la parte de Australia de la Antártica. La historia del Mediterráneo es importante porque se encuentra delimitada por condiciones en donde el clima fue perfectamente bien reproducido en lo que se refiere a la secuencia sedimentaria de lo que corresponde a esta zona del Mediterráneo. Una de las cosas muy importantes que pudo detectar el barco oceanográfico Global Challenger cuando hizo toda una serie de perforaciones en la parte del Mediterráneo actualmente fue el haber encontrado que en la parte inicial de su formación el mar Mediterráneo mostraba una gran cantidad de dunas, es decir, se encontraban condiciones desérticas completamente en esta parte. ¿Sí? Y eso fue de gran importancia porque entonces ya permitió saber cómo fueron cambiando las condiciones conforme la tectónica actuaba desde el punto de vista compresivo hacia la parte europea que vemos aquí en esta zona. Y cómo poco a poco fueron desapareciendo, por ejemplo, el mar Caspio que ven ustedes aquí estaría más o menos sería en esta zona que vemos aquí. El mar Aral, son mares que han desaparecido casi completamente. ¿Sí? Y lógicamente las condiciones de compresión que originaron pues los levantamientos marginales. Aquí, por ejemplo, la parte de lo que es en Marruecos, en esta zona, con la parte del sur de España, ¿sí? O acá corresponde precisamente a la parte de los Alpes, en esta zona, con todas repercusiones en la parte de lo que es Italia, la parte de lo que es
toda esa zona y su conexión hacia las zonas eminentemente de tipo sísmico de nuestros días, que son las más peligrosas en la zona de Marruecos, por ejemplo, aquí, o en las zonas aquí de lo que se hace Asia Menor en esas condiciones. Sigue todavía este proceso de compresión y es el que origina pues que se siga deformando todavía esta parte que comienza desde el Eoceno más o menos a deformarse. Esto es lo que vimos ahorita. Otra de las cosas importantes es que durante este proceso de desplazamiento de los continentes, sobre todo en lo que se refiere, déjenme ver si lo puedo poner aquí, aquí. Norteamérica, se recuerdan, va a tener una conexión en el Cretácico tardío del Golfo de México con la parte ártica, si recuerdan, el mar de Sundance, ¿sí? Que dijimos que había separado la parte oriental y la parte occidental durante el Cretácico y que había repercutido en el proceso de evolución de los dinosaurios de Norteamérica. Esto es muy importante porque pues, se ve claramente ahí cómo, conforme se fue formando esa separación marina, ¿sí? Fueron cambiando los diferentes dinosaurios de un lado y del otro, que tenían un mismo origen, una misma fuente. Pero cuando se llega a la parte del Cretácico, entonces ya se comunican y después ya en el inicio del Cenozoico comienza a desaparecer esa zona de unión. ¿Y qué fue lo que quedó en la parte del norte del Golfo de México? Quedaron enormes praderas, es decir, extensiones gigantescas, planas, que habían sido entonces ocupadas por el mar epicontinental. Y esas enormes praderas en condiciones intertropicales, pues originaban precisamente condiciones ideales para que se llevaran a cabo el desarrollo de praderas, es decir, zonas planas, ¿sí? Con gran cantidad de animales que se alimentaban de los abundantes pastos. Estas zonas planas fueron ocupadas precisamente por pastos, es decir, son gramíneas, es decir, plantas que producen granos y que esos granos son semillas en gran abundancia. Bueno, pues esto origina entonces condiciones de desarrollo de herbívoros también en grandes cantidades. Y esto, lo que vemos es aquí, fueron condiciones durante muchísimos millones de años que permitieron a Norteamérica ser precisamente una zona de gran desarrollo de estos equinos principalmente, ¿sí? Y también de lo que corresponde a las migraciones que se van a encontrar principalmente de los caballos. La historia de esas praderas es la historia contada por los caballos, si se fijan. Aquí vemos los primeros caballos en el Eoceno temprano, ¿sí? Este organismo que vemos aquí tenía apenas 40 centímetros de altura, aquí está, y tenían unas patas todavía con 4 dedos, ¿de acuerdo? Aquí están perfectamente. Y tenían además dientes que no estaban preparados para lo que era el desarrollo de el fenómeno de desgaste de los dientes, precisamente por el crecimiento de esas plantas que son del tipo de los pastos, que muchas de ellas producen precisamente cristales de cuarzo en su hierba, ¿sí? Y esos cristales de cuarzo precisamente les permite a estas plantas crecer y desarrollarse ampliamente, porque si los animales no están adecuados para comer este tipo de pastos con cuarzo, pues entonces no se lleva a cabo la reproducción rápida de ellos. De tal manera que el desarrollo de estas praderas
está muy bien marcada, si fijan, por la pérdida de las pezuñas, perdón, de las uñas, para irse convirtiendo en pezuñas a través del tiempo, ¿sí? Y el crecimiento del esmalte de los dientes de esos animales para poder comer esas plantas con cristales de cuarzo, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque además se puede ver ese proceso desde el punto de vista de lo que es la morfología del animal, no únicamente en cuanto a las patas y los dientes, sino que también esa transformación que tendía a correr más rápido para poderse salvar de los depredadores, los pumas y todos esos animales que iban a ser sus enemigos aquí, que se iban a alimentar de ellos, pues, aquí. Entonces necesitaban correr muy rápidamente, y para correr muy rápidamente entonces ya no necesitaban los dedos, sino que necesitaban precisamente unir los dedos y convertirlos en pezuñas. Al mismo tiempo que se fijan, la curvatura original de la columna vertebral era hacia arriba, era dómica, ¿se acuerdan? ¿Eso qué originaba? Originaba que entonces la abertura de las patas en la carrera era muy corta, pero si se formaba esta depresión que vemos aquí, entonces la abertura de las patas se hace cada vez más amplia. Como consecuencia, el animal puede correr a mayor velocidad. Esto fue sumamente importante porque poco a poco, como se han encontrado muchísimos fósiles de animales en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, en las zonas que fueron zonas templadas, ¿sí? Pues entonces ahí se tiene la evidencia muy clara de esta evolución de lo que corresponde al Hiparión, al Mesohippus, al Merihippus, el Pliohippus y el caballo moderno, que es originario de Norteamérica, por cierto, y que regresó con los españoles, precisamente. En la conquista, precisamente llegaron de nuevo los caballos a Norteamérica, pero su origen es de Norteamérica, precisamente hacia la parte de migración, hacia la parte de Asia, a través de lo que fue precisamente el estrecho de Bering, en esa parte de aquí. Esto fue muy importante porque permitió que entonces esta zona que tenemos aquí se llenara de hielo en tiempo precisamente de lo que fueron las zonas del Pleistoceno, esta parte, y entonces ya pudieron pasar estos animales hacia la parte asiática, y en donde se desarrollaron perfectamente ahí, ¿sí? Y fueron entonces creados por el hombre asiático y europeo, y regresaron entonces a la parte de México primero, para llegar a la parte de Norteamérica, donde eran originados. Esto que sucedió con el caballo sucedió también con una gran cantidad de organismos de América del Sur, ¿sí?, que se encuentran ahora en diferentes partes del mundo, pero principalmente pues, lo que son los camellos, ¿sí? Los antecesores de los camellos se encuentran actualmente ¿dónde? Aquí, En el Mediterráneo. en la parte de Arabia Saudita, la península arábiga, en el norte de África, se encuentran camellos. Pero los camélidos son precisamente de diferentes grados de evolución de las llamas, las vicuñas y las alpacas, que son camélidos de aquí de los Andes, que pasaron a Norteamérica. ¿Por dónde? Por el estrecho precisamente de Panamá, por el istmo de Panamá. ¿Cuándo se forma precisamente esta situación volcánica que cerró el bloque de Chortis con la parte de Colombia, en esta zona? Entonces aquí ya hubo un paso de los organismos del sur hacia el norte, pero también hubo lógicamente organismos del norte que cambiaron, que fueron hacia el sur. Por eso que también si va uno precisamente a la parte del sur de Argentina, o a la parte del sur de Chile, en esta zona, en lo que son
precisamente las zonas de protección a los animales salvajes que se tienen ahí, que si funciona, por cierto, ese tipo de protección, encuentra uno pumas, ¿sí? Ahí alimentándose casi de las vacas y las vicuñas, de los organismos en esos lugares, ¿sí? Y los armadillos, por ejemplo, que son de origen americano, en esta parte de aquí, pues los tenemos en México. Aquí vivieron en grandes cantidades en la cuenca de México. ¿Sí? ¿Qué más vivieron aquí? Vivieron aquí los elefantes, todos los elefantes de origen asiático y africano, y principalmente asiático. Todos los mamuts, todos esos organismos que están perfectamente bien conservados y expuestos en lo que es el aeropuerto, en el AIFA, ¿sí? En el aeropuerto internacional, actualmente aquí en Azcapotzalco, en el norte. Bueno, pues todos esos animales fueron organismos que vivieron en la cuenca de México, ¿sí? Y de origen principalmente asiático. ¿De acuerdo? Entonces, ven ustedes la importancia de la orogenia en el sentido positivo y negativo, lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque permiten entonces que las condiciones ecológicas se desarrollen en condiciones de unión de continentes o de separación de continentes. Y de esa manera entonces pues se tiene lo que es la riqueza de la flora y la fauna mundial en nuestros días, ¿no? Esa parte. ¿Tienen preguntas? Eso también se debió a lo que fue la época de la glaciación, ¿no? Que fue la migración de los nuevos animales. Sí, depende del tiempo. Aquí lo vemos precisamente este animal que corresponde al Pleistoceno, ¿de acuerdo? Es decir, corresponde a la última parte de lo que es la historia de la Tierra. ¿Sí? En consecuencia, entonces, este organismo pasó cuando esta parte de aquí estaba cubierta de hielo, en las últimas glaciaciones, en esa parte. Esto facilitó entonces esa transferencia de animales del norte hacia el sur y del sur hacia el norte, ¿de acuerdo? De Asia hacia Norteamérica y de Norteamérica hacia Asia. Por aquí pasó el hombre americano, pasó por aquí, siguiendo posiblemente en cacería a diferentes animales que venían de Asia. Los fueron siguiendo y se los fueron comiendo. Hay una historia muy bien marcada desde el punto de vista de la paleontología de la cuantificación de organismos de tipo asiático en Norteamérica, que fueron desapareciendo conforme el hombre asiático fue bajando hacia la parte del centro de Norteamérica. Entonces, eso fue también una cosa muy importante desde el punto de vista de lo que es la parte positiva o negativa, como citamos hace un momento. ¿Tienen preguntas? Estos cambios entonces están aquí marcados. Sí, están marcados desde el punto de vista, ya vimos, de la evolución, por ejemplo, de las plantas, ¿sí? Que dan origen, lógicamente, aquí en la parte correspondiente, en esta zona, la parte correspondiente a los pastos, aquí en esta parte. El desarrollo de las gimnospermas, el desarrollo de las plantas con flores, sobre todo en estas zonas. Y el proceso no únicamente de cambio de estos organismos, sino la adaptación de los animales a esas condiciones de cambio vegetales. Y todo esto está relacionado pues con la aparición de estos organismos, con la permanencia de algunos organismos al proceso de caída del meteorito y como consecuencia el proceso evolutivo que trajo como origen cambios también en algunos de los organismos que ahora son marinos, como por ejemplo lo que son las ballenas, lo que son los delfines, etc. Esos organismos ahora se sabe que corresponden precisamente a una transformación de un organismo del tipo de un lobo que ahora tiene la forma de un delfín o de un animal marino. Eso se conoce muy bien desde el punto de vista de los datos que se tienen del norte de África,
así era el animal que se convierte en una ballena o en un delfín, un animal carnívoro, que se considera que, como algunos organismos de Canadá, en nuestros días, algunos lobos en Canadá, que se alimentan de peces actualmente, no completamente, pero dependiendo del tiempo, algunos de ellos, cuando las condiciones son favorables, van a pescar a las lagunas marginales en Canadá. Cuando cambia el tiempo, entonces ya se dedican a cazar como lo hacen normalmente los lobos. Pero lo que es importante es que si se trata de la evolución de un organismo de este tipo, ¿sí? Lo vemos aquí, es el Paquicetus. Hace 49 millones de años era el lobo que se alimentaba en las lagunas marginales de África de peces. Y poco a poco, ya en rocas de 45 millones de años, aparecen los fetos que ven ustedes aquí. Ya las patas se van a ir convirtiendo precisamente en aletas, como en el caso, por ejemplo, ya 35 millones el Toronton que ven ustedes aquí, y su transformación en una ballena, por ejemplo. Esto se conoce muy bien en esa parte correspondiente a la evolución en los libros bueno, más bien, que hablan del origen de los cetáceos, principalmente. Sí. Entonces, esto corresponde a esta llegada de estos animales que se convierten en mamíferos continentales a mamíferos marinos. Y la evolución, sobre todo de los paquidermos, o sea, de lo que son los elefantes, es muy interesante porque se van teniendo cambios en los elefantes dependiendo del ambiente en que se fueron desarrollando. Desde lo que son los elefantes que tenían los colmillos desarrollados desde la mandíbula inferior, en lugar de los que en nuestros días tienen precisamente desarrollados los caninos de la mandíbula superior. Eso depende de dónde vivían y para qué utilizaban las defensas, o sea, los colmillos. Si les permitían, por ejemplo, abrirse camino en lo que eran zonas de matorrales, o bien si podían entonces utilizar los colmillos inferiores para poder rascar el lodo donde se encuentran precisamente raíces y alimentos blandos. Entonces, dependiendo de esos hábitos, se tienen cambios en la morfología de todos esos animales, ¿de acuerdo? Este proceso evolutivo pues se da muy bien en lo que corresponde pues a este tiempo de 65 millones de años de lo que es la era cenozoica. En la próxima clase vamos a ver lo que corresponde a la evolución del hombre en estas condiciones. ¿Tiene preguntas?